Hola, ¿cómo están? Bueno, se ha generado un clima muy preocupante a escala mundial por la declaración de pandemia a propósito del coronavirus. Bueno, y más allá del origen del coronavirus, más allá de si esto fue plantado o no plantado, lo que ha disparado es una situación de crisis de la economía mundial, que lo que hay que señalar es que la crisis de la economía mundial venía desde antes, que en todo caso la pandemia es el fenómeno que hace visible una cantidad de temas que venían desde hace rato, en particular un lento crecimiento de la economía mundial. Esto tiene que ver con la crisis del 2007-2009. Ustedes recuerden, terminó una gran recesión en el 2009 y la evolución de la economía mundial desde el 2009 para acá ha sido de ralentización. En rigor no solo de la economía mundial, sino incluso países de gran crecimiento económico, como es el caso de China o incluso India, cuyas tasas de crecimiento hasta no hace mucho eran del 10-12% acumulativo anual. Se decía que algunos países crecían a tasas chinas, porque eran tasas muy elevadas respecto a los de otros países del sistema mundial. Sin embargo, en los últimos años China empezó a crecer a tasas del 8%, del 7%, del 6%, y para este año se hablaba de un crecimiento entre el 5 y el 6%, o sea que no solo Estados Unidos, Europa o Japón venían creciendo poco, sino que también se venía asociando a esa perspectiva la gran locomotora de la producción mundial tal como es China. O sea que cuando se quiere calificar en la actualidad que el problema de la economía mundial es el coronavirus, hay que decir que no. Es más, desde el punto de vista sanitario uno puede pensar que hay otras enfermedades o problemas de salud que son mucho más problemáticos en términos de vidas o de muertes, si ustedes quieren, que el propio coronavirus. Ni hablar de lo que suponen las enfermedades laborales o los accidentes laborales como una de las causales principales que afectan la población trabajadora en todo el mundo. Pero se ha instalado una especie de pánico estimulado por los medios de comunicación, por los gobiernos a nivel mundial, por organismos internacionales sobre lo que supone esta pandemia del coronavirus. Es más, hay informes especiales de los organismos internacionales, por caso el Fondo Monetario Internacional, donde en enero de este año 2020 actualiza los datos de evolución de la economía mundial y la titular del Fondo Monetario dice que este 2020 el crecimiento económico va a ser menor que el empobrecido crecimiento económico del 2019. Yo insisto que si uno mira los datos para atrás, se va a encontrar que la evolución de la economía mundial viene con un crecimiento pobre en los últimos años, porque lo que nos importa a nosotros señalar es que la crisis económica del 2007-2009 no ha sido resuelta. Y esa crisis es una crisis de las políticas de liberalización de la economía, tal como se dieron a la salida de la crisis de los años 70. En los años 70, ante la crisis económica, que era pérdida de la rentabilidad de los grandes capitales, lo que vinieron fueron las llamadas políticas neoliberales. Hoy se habla de políticas neoliberales como algo sabido, pero eso empezó como terrorismo de Estado en Sudamérica
y se extendió por casi medio siglo en todo el mundo como un mecanismo de quita de derechos de trabajadoras, de trabajadores, del conjunto de la sociedad, constituyendo un mundo más desigual como el actual, un mundo de alta concentración de riqueza, de concentración de poder, y hay una permanente prédica del capital más concentrado para generar reaccionarias reformas laborales, previsionales, quitando derechos a trabajadoras y a trabajadores para privilegiar la lógica de la ganancia. Bueno, con el coronavirus y el pánico que se genera deliberadamente desde los medios de comunicación, lo que se intenta es profundizar este esquema de salida de esta crisis que ya es una crisis de las políticas neoliberales. La pregunta es, ¿cómo se saldrá de esta crisis? Bueno, no hay duda que desde el punto de vista político hay una orientación de derecha como propuesta de salida de la crisis. Ejemplos es el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, con un discurso crítico a las políticas neoliberales o de liberalización, y por eso enarbola un discurso proteccionista. Es más, en este momento está diciendo, bueno, por el coronavirus es probable que muchas inversiones estadounidenses que están en China vuelvan a Estados Unidos. Pero también este discurso nacionalista, proteccionista, es el del Brexit en el Reino Unido. O en América Latina, el gobierno de Brasil de Bolsonaro, o en el Cono Sur, salvo la Argentina, gobiernos de derecha en Chile, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, con una Argentina rodeada. Y por eso hay quienes tienen expectativas en la potencialidad que pueda tener la vinculación de Argentina con México. La realidad es que, insistamos, más allá de cómo fue instalado el tema del coronavirus, lo que esto está expresando es la disputa por la hegemonía del sistema mundial, con un Estados Unidos que viene en retroceso, con una China que viene creciendo en su poder económico, en su poder militar, en su intención de instalarse a disputar quién dirige el sistema mundial, y por eso el coronavirus afecta principalmente en el país de inicial desarrollo como es China. Qué curioso, quien está ayudando a China a resolver el problema es Cuba, y Cuba junto con China en desarrollos de medicación están contribuyendo a otros países, especialmente Italia, que aparece como de los más afectados. Pero en síntesis, lo que queremos comentar es que está en pleno despliegue la crisis mundial del capitalismo, que pone en evidencia en el tema de salud que las políticas neoliberales de privatización de la salud es lo que se ve como un límite en la actualidad, y que la única forma de confrontar la pandemia del coronavirus y en definitiva los problemas del capitalismo es apuntando a la desmercantilización y a la resolución de las necesidades sociales por mecanismos de cooperación. Hasta cualquier momento.